el inicio de charlas correspondientes en la topografía, ¿no? El grupo que ya mencionamos, el cual está integrado por las 7 personas que ya nos presentamos, y vamos a comenzar con nuestra compañera Pacheco Cárdenas, Stephanie. Adelante, Stephanie, por favor. Bueno, buenas noches. En primer lugar, como ya se comentó en el contenido, se hablará de un tema de gran importancia que es la topografía, ¿no? Aquí se hablarán acerca de los objetivos, la visión, que es un levantamiento topográfico, los pasos para realizar un levantamiento, las preguntas sobre cómo planificar un levantamiento topográfico, las diferencias entre un levantamiento topográfico y geodésico, que es un Mill-March, los elementos geográficos y la escala. Se está tocando este tema debido a que la topografía es una disciplina de gran importancia, ya sea en su aplicación y está presente en proyectos de diseños arquitectónicos y de ingeniería, ya que constituye la base de un diseño o un futuro proyecto que deberá emplazarse. Como se observa en pantalla, topografía en sí deriva de 2 palabras, ¿no? Que es topo y gráfico. Topo hace referencia al lugar y gráfico hace referencia a escribir, ¿no? En sí, al unir estas 2 palabras, topografía se refiere a la descripción del lugar. Y en términos más precisos, topografía es una ciencia. Es la ciencia aplicada que trata de la información física y su procesamiento numérico. Información física a través de levantamientos topográficos, mediciones que se realizan en campo, y procesamiento numérico de la data obtenida en campo se lleva mediante la utilización ya sea de software como el Excel y el Civic 3D, se generan planos. Esto con el objetivo de representar geométricamente el terreno de forma gráfica o analítica. Siguiente diapositiva, por favor. Los objetivos de la topografía en sí, las actividades fundamentales de la topografía son el levantamiento y el trazo. Sin embargo, la topografía está presente en la geología y minería, en el transporte, en la hidráulica, eléctrica, construcción, urbanismo y planificación. En sí, la topografía es la base de todas estas áreas, ya que uno de los requisitos es conocer el terreno. En la geología y minería se utiliza para la ubicación de formaciones, ubicación y orientación de fallas y estratos. Esto de las capas del suelo, para la identificación. En el transporte, para la construcción de carreteras, calles, autopistas, ferrocarriles, aeropuertos, puertos. En hidráulica, para proyectos como construcción de represas, de canales, control de inundaciones, etc. En eléctrica es para la construcción de torres. Más que todo, la topografía, ¿no? En la construcción es utilizado para el replanteo, para el control de obras, de deformaciones, movimientos de tierra, y en el urbanismo y planificación para el desarrollo urbanístico y el desarrollo turístico. Siguiente diapositiva, por favor. La topografía se divide en planimetría, altimetría, agrimensura y taquimetría. En sí, en estas áreas se utiliza un conjunto de métodos y procedimientos, pero en la primera su objetivo es la obtención de ángulos horizontales, donde se consigue la representación a escala de todos los detalles que nos interesan del terreno. En la altimetría se pretende determinar la altura o la cota de cada punto respecto a un nivel de referencia. En la agrimensura, estas se utilizan generalmente para la ubicación, identificación, delimitación, medición, representación del espacio o una propiedad territorial. Mayormente es utilizado para terrenos de grandes dimensiones. Y la taquimetría es un método de medición rápido, pero no es tan preciso. Entonces, es utilizado para levantamientos donde no se requiere de manera de detalle o donde es difícil utilizar una cinta métrica. Siguiente diapositiva, por favor.
Ya, en sí, ¿qué es un levantamiento topográfico? Un levantamiento topográfico son un conjunto de actividades, procedimientos y operaciones que se ejecutan en campo y en gabinete. Además, son los medios puestos en práctica para fijar la posición de un punto respecto a un nivel de referencia. Así también como su representación en un plano a través del procesamiento numérico. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, la topografía, como se menciona aquí, es la base para desarrollar todo proyecto de ingeniería, ya que nos otorga información básica para el desarrollo del proyecto, para conocer las características del terreno. Es por eso que se mencionó en las áreas como hidrología, geología, en transporte la topografía es bastante utilizada. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Los pasos para realizar un levantamiento topográfico consisten en la planificación, el trabajo de campo y el trabajo de gabinete, los cuales se detallarán a continuación. Siguiente diapositiva. Ya, en sí la planificación es la etapa más importante que se debe tener en cuenta y debe ser realizada con el cuidado mayor posible. Esto consiste en adelantarse en el tiempo para organizar los recursos y el trabajo que se va a realizar a fin de no toparse con dificultades inesperadas o evitar retrasos, ¿no?, en el levantamiento topográfico. En sí, por lo general, determinar todos estos imprevistos es difícil. Entonces, por lo general, estos deben estar incluidos, ¿no?, en la planificación, ya que el éxito de un trabajo va a depender de la eficiencia de la planificación. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, para nosotros planificar un levantamiento topográfico nos hacemos preguntas como ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué lo hacemos? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Es determinar qué tipo de plano se va a realizar o qué detalles tenemos que considerar y la escala de trabajo con la que se va a utilizar. Ya que la escala va a depender de la exactitud en la toma de detalles. También nos preguntamos ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Se refiere al uso que se le va a dar en el proyecto, ya sea para obras de transporte, de geología, etc. Y esto también tiene como fin determinar la exactitud con que se va a realizar el trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ¿y qué exactitud requiere el trabajo que vamos a realizar? Aquí más que todo se habla de la precisión, la cual va a depender de forma directa del terreno. Entonces, aquí también se va a determinar el tipo o el método de levantamiento que se va a utilizar. Además, la escala en la cual se va a dibujar el plano. Como se observa el ejemplo, si nosotros queremos dibujar un plano, una escala 1 en 2000, hacer un levantamiento al centímetro no nos va a servir, ¿no?, ya que estos detalles no se van a poder visualizar. Siguiente diapositiva. También se hace la pregunta de qué métodos de trabajo podemos emplear. Los métodos que se va a emplear va a depender de la precisión. En las zonas urbanas, por lo general, se acepta un error en 1 en 5000, es decir, 1 metro de error por cada 5000 metros. Entonces, si nosotros utilizamos un método inadecuado, no se puede conseguir la precisión que se requiere en el trabajo. Entonces, esto a futuro puede traer problemas, ¿no? En cambio, si se quiere conseguir una precisión demasiado grande, el trabajo no lo va a meritar. Siguiente diapositiva. También se realiza la pregunta ¿qué vamos a organizar en el trabajo? Como se expresa, una buena organización va a evitar la pérdida de tiempo una vez que se está en trabajo, ¿no? También aquí es donde se determina la cantidad de gente que vamos a necesitar. Por lo general, para un levantamiento topográfico se necesita entre 3 a 4 personas, ¿no? Además, se debe considerar el clima, ¿no? Cuándo se va a realizar este levantamiento topográfico. Y también los equipos que se van a utilizar. Siguiente diapositiva. Siguiente.
Ya, siguiente, no, anterior. Ya, también se tiene que, en la planificación se mira el acceso a la zona de trabajo. Se tiene que tomar en cuenta aquí el tiempo, la duración del viaje, tanto de ida y de regreso, ¿no? Esto con el objetivo de sacar un presupuesto, ya que si a nosotros nos solicitan realizar un levantamiento topográfico, en el presupuesto sí o sí tiene que estar incluido el acceso a la zona, ¿no? ¿Cuánto vamos a gastar en equipos, en personal, además en viajes, ¿no? En viáticos también. Siguiente diapositiva. Y también se tiene que evaluar las condiciones climáticas y de terreno. Se toma acá en cuenta más que todo la vegetación, la firmeza del suelo, la lluvia, el sol, el frío, el calor. Esto también con el objetivo de resguardar, ¿no?, los instrumentos y para que estos no sean afectados por las condiciones climáticas. También se tiene que planificar las horas de trabajo para evitar las horas de más sol. También aquí es donde se toman las precauciones debido a que, o sea, al momento de realizar un levantamiento topográfico puede existir, no sé, accidentes, entonces aquí también es donde se planifica que el botiquín de primeros auxilios que se debe de llevar y un vehículo de evacuación en el caso de que exista esta emergencia. En el siguiente diapositiva, por favor. Ya, también se evalúa en la planificación cuánto costaría el trabajo. Esto va a depender de los factores que ya se mencionaron, ¿no? Del acceso al lugar, del personal, de los viáticos, de la duración del viaje, de los equipos que se van a utilizar. Es por ello que nos dice que nosotros al momento de planificar y presupuestar el trabajo, no solo se debe tener en cuenta los días que se va a realizar el levantamiento topográfico, sino también aquí se cuenta el trabajo de gabinete, el trabajo que se hace en el procesamiento numérico de los datos obtenidos en campo. Esto con el objetivo de dar una propuesta técnica y una propuesta económica. En una propuesta técnica en sí es una carta o un documento donde se indica el trabajo que se va a realizar y el costo, ¿no?, por cada partida o por cada actividad que se va a realizar. En cambio, en la propuesta técnica es donde nosotros nos comprometemos qué se va a realizar, ¿no? Un levantamiento topográfico, además se va a hacer la entrega de los planos, etcétera. Esto con el objetivo de que al finalizar o al entregar el trabajo no haya motivos de reclamos. Siguiente diapositiva. Ya. Doy paso a mi compañero. Bueno, para continuar, en este caso tenemos el trabajo de campo. No sé cuántos asistentes habrá en este momento, creo que somos algo de 20. Bueno, ¿en qué consiste este ítem que hace referencia al trabajo de campo? En sí, es a la aplicación de todos los pasos que hemos estado mencionando hasta ahora. El trabajo de planificación es un paso antes de este tipo de conceptos, ¿no? El trabajo de campo viene a ser la aplicación en sí, como podemos ver en las imágenes, de los equipos topográficos que ya tenemos, también de donde entran en acción los profesionales, los ingenieros, topógrafos, etcétera. Y necesariamente para un trabajo de campo se necesita estar en el campo, ¿no?, en el contexto, en el lugar donde va a realizarse el proyecto. Se debe tener en cuenta en este ítem la mano de obra, como ya mencionaba, que es la de los ingenieros o los profesionales topógrafos competentes. Es importante ver el costo para cualquier tipo de proyecto. También se necesita hacer una verificación de los lugares de acceso, del área de trabajo, si es que cuenta con servicios básicos como agua, electricidad, etcétera, para poder garantizar un desempeño correcto tanto del equipo humano como del equipo topográfico. Enseguida tenemos el trabajo de gabinete que ya mencionamos, que hace referencia al vaciado de todos estos datos que hemos recaudado en el trabajo de campo. En el trabajo de gabinete, como se puede observar en las pequeñas imágenes, se hace el vaciado de los puntos que se han tomado con
la estación que los profesionales topógrafos convenientemente han tomado para un análisis de ciertos proyectos que se vayan a tener, ya sean el alineamiento horizontal, carreteras, puentes, acueductos, etcétera, ¿no? Ahora, tenemos dos tipos de levantamiento topográfico: el levantamiento topográfico en sí y el levantamiento geodésico. El principal o la principal diferencia que se encuentra entre estos dos tipos de levantamiento sería la extensión del mismo levantamiento, ¿no? En el levantamiento topográfico siempre es para una extensión menor a 30 kilómetros. ¿Por qué? Porque lógicamente luego de superar este tipo de distancias o de extensiones, sería muy difícil cumplir en un tiempo corto, por así decirlo, un proyecto de tal magnitud, ¿no? Ahora, en este levantamiento geodésico, se tiene que tomar en cuenta, como ya se ve aquí, el efecto de la curvatura terrestre. Como ya sabemos, el eje en sí es, o bueno, la forma en sí de la Tierra, aunque no sea percibible directamente o fácilmente, es geoide. Ese tipo de levantamientos se hace con tolerancias que aproximen esta variación geoidal a una variación plana. Ahora, las diferencias entre los levantamientos topográficos y geodésicos que les decía, era que en los topográficos, se considera siempre la superficie de la Tierra como plana. Ya les decía que en el levantamiento topográfico las extensiones son menores, por ello es que se toman, o bueno, se visualizan como espacios planos. En cambio, en los geodésicos, como ya son mayores a 30 kilómetros, lógicamente va a haber cierta variación en su relieve. Ahora, también se tiene que los instrumentos y técnicas en el levantamiento topográfico son sencillos. Se puede usar la estación, también se pueden hacer técnicas sencillas como los levantamientos con estaca, con cinta, que lógicamente son para terrenos o propiedades de tamaño reducido. También se obtiene un resultado bueno, no es tan exacto como realizarlo con una estación, pero lógicamente no da tanto error, ¿no? En cambio, en los levantamientos geodésicos, los equipos tienen que ser calibrados y bastante especializados. Tiene que el error ser mínimo, el error tiene que ser comprobable y corregible también. Se necesita tener una menor precisión, como ya o bueno, no tanta precisión para el levantamiento topográfico como para el levantamiento geodésico. Podemos realizarlo nosotros mismos porque con algunos conocimientos básicos como el uso de la brújula, el uso de la cinta, uso de nivel, cada uno de nosotros podemos hacer un levantamiento topográfico, por decirlo con estaca o con brújula, de terrenos que no sean tan extensos. También se puede realizar, como ya se puede observar, en terrenos pequeños, ¿no? Y en el caso de los geodésicos, necesariamente tienen que estar realizados por profesionales acreditados, por profesionales que hayan cumplido cursos, que hayan llevado especializaciones, carreras, etcétera. Para pasar al siguiente punto, hablando de los campos de aplicación de la topografía, tenemos que hacer mención en sí de que cualquier campo o cualquier subdivisión que exista en el área civil o en cualquier otra área, la relación común que vamos a encontrar es que todos estos tipos de proyectos van a tener que satisfacer alguna necesidad de alguna persona, de alguna población, etcétera. Podemos ver en las imágenes que está la estación, está un terreno, están profesionales y que hay un terreno llano y un terreno con pendiente. Ahora, ¿a qué me refiero con la satisfacción de necesidades? En este terreno podríamos hacer
proyectos tipo casas, haciendas, recreos, etcétera, de acuerdo a la necesidad o al interés que tenga el dueño, ¿no? Para esto necesitamos evaluar las características en sí del terreno. Tenemos que evaluar si es que hay cambios de pendiente bruscos, como lo podemos ver aquí, si es que la extensión, bueno, es favorable para un posible presupuesto para las construcciones, muros perimétricos, etcétera. Y en la segunda foto, para el levantamiento de vías, que vienen a ser las carreteras, ferrocarriles, líneas de transmisión o los acueductos en sí, necesitamos utilizar la topografía para generar un nivel apropiado de la línea de las vías. De acuerdo a eso, vamos a ir viendo cuánto volumen de tierra va a ser cortado, va a ser extraído o en ciertos tramos rellenado. Ahora, algunos puntos de aplicación, zonas de aplicación en los que se ve plasmada la topografía en sí, es en los levantamientos catastrales. Como podemos observar en la imagen, este es el levantamiento catastral de Sucre. Es una población que a simple vista no ha tenido un planeamiento urbano a detalle. ¿Para qué sirven estos levantamientos catastrales? Principalmente son para delimitar propiedades, delimitar zonas de ocio, parques, áreas verdes, etcétera, además de puntos de acceso y de partición de áreas, como podemos ver. En este punto se encuentran vías principales, vías secundarias, y todo este tipo de datos que se vayan a recaudar van a ser plasmadas en un trabajo de gabinete de la siguiente forma. Podemos ver que en esta imagen está mejor detallado puntos de acceso, lotes mayores, zonas de vivienda, vías principales, como ya lo mencionaba. ¿Todo esto para qué? Para generar información tanto para la municipalidad, para organismos competentes, como para la población en sí. En el siguiente paso tenemos en el siguiente aspecto tenemos los levantamientos urbanos, los cuales se ven en la construcción de calles, en los alineamientos de vías. Es lógico que en este tipo de proyectos va a haber siempre un control de pendientes, y para el abastecimiento de agua, generalmente es de 1 a 1,5 metros de profundidad, debajo del nivel de la vía. Como podemos ver aquí, están haciendo la toma de los puntos. Como les mencionaba hace unos instantes, el levantamiento catastral, en realidad en nuestro país, en nuestra ciudad, se encuentra de esta manera. Ustedes en Huancayo, en Tambuchilca, pueden ver que de cierto modo existe un desorden al momento de poner manzanas, de poner casas, de poner lotes, etcétera, lo cual no ocurriría con un planeamiento urbano previo, ¿no? Donde podamos nosotros mismos delimitar vías principales, como se puede observar aquí, vías secundarias, áreas verdes, centros comerciales, ya sea coliseos, área de viviendas, todo esto con un acceso limpio, un acceso que no va, que a futuro no va a generar inconveniente entre los habitantes. En ambos casos se puede observar que existe siempre presencia de un área verde, que existe siempre la verificación de cambios de pendiente, de cambios de relieve, y todo esto se origina, se parte desde un correcto levantamiento topográfico, ¿no? Ahora tenemos los levantamientos hidrográficos, que estudian la configuración de lagos, lagunas y ríos. En este caso vamos a tomar por tramos la distancia que existe de orilla a orilla de los ríos, la profundidad que tiene, también los desniveles que se encuentran de tramo a tramo, para que el agua pueda circular. Y también podemos ver que, por decir,
en ciertos casos o en ciertas temporadas del año, con la crecida de lluvias, se evidencia una crecida de los ríos. Esto se puede predecir de acuerdo a todos los elementos que se puedan encontrar dentro del cauce del río, ¿no? Podemos encontrar que está erosionada más las orillas, eso da evidencia de que en algún momento del año la corriente, el nivel del río crece, y que lógicamente si es que se quiere hacer una canalización o algo, se tiene que tomar las medidas correspondientes, como el revestimiento de este tipo de ríos. También tenemos que tomar, como ya les dije, el nivel en el que se encuentra el río. No sé si se puede notar la imagen, donde el señor está parado en medio del río para ver que es una parte no tan profunda y que podría ser, ¿cómo les explico? Como el resultado de la crecida de una época del año, ¿no? Ahora tenemos los levantamientos fotogramétricos, que es lógicamente mediante fotografías, mediante drones. Estas fotografías son tomadas por estos drones a una altura siempre constante para levantar las medidas de los terrenos con exactitud. Es importante recalcar que, por decir, si es que alguno de estos drones cambia la altura a la que se encuentra, aunque es muy difícil, el levantamiento fotogramétrico va a ser erróneo. Nos va a botar que las cotas encima, que por decir un cerro, la punta está, bueno, la cima del cerro se encuentra abajo. Entonces, todo esto se tiene que controlar mediante las fotografías, que en promedio son 150, 200 fotografías por segundo. También tenemos el levantamiento subterráneo, como ya les mencionaba. Este en sí es más utilizado para la zona minera y se utiliza para fijar y controlar la posición de elementos bajo la tierra, ¿no? Hablando de los puntos topográficos o puntos de control, tenemos a los puntos topográficos permanentes y a los temporales. Los permanentes necesitan autorización del Instituto Geográfico Nacional para poder ser plantados, por así decirlo. Uno no puede, sin una previa solicitud, previa autorización del IGN, no puede ir y plantar un punto topográfico permanente, ¿no? Es importante también recalcar que para estos puntos, estos puntos tienen que ser reconocidos por el instituto y que también se van a tomar como una cota de referencia general o un banco de cotas. Y en el punto topográfico temporal es el cual nosotros lo podríamos poner. Les mencionaba sobre levantamiento con cinta y levantamiento con brújula. Podemos colocar para nuestro levantamiento propio estacas, clavos o fierros, de donde vayamos a medir o vayamos a controlar mediante el nivel, mediante la brújula, las orientaciones y las altitudes que tenga, o bueno, las longitudes que tenga nuestro terreno. Ahora, los elementos geográficos, tenemos coordenadas cartesianas y coordenadas polares. Es bastante triado este tema porque estas coordenadas o estos puntos y elementos lo van a ver en más de un curso, ¿no? Sea matemáticas, sea geografía, sea topografía, etcétera. Tenemos el sistema de coordenadas absolutas y las relativas. Las absolutas, como ya todos conocemos, ¿no? El eje XY, XYZ para profundidad. Y las relativas, nosotros de donde pongamos un punto, podemos tomar ese punto como inicio para el eje X, Y, Z. Ahora, los elementos geográficos, tenemos el plano meridiano, plano horizonte, el meridiano y el plano vertical. El plano meridiano es el que pasa por cualquier punto de la Tierra. Podemos ver que aquí es tipo un corte de naranja.
tú puedes cortar ese tipo de, o bueno, hacer un corte en cualquier parte de la Tierra y el plano que se vaya a obtener, o la cara que tú vayas a ver, por decir, al cortar la naranja, ese viene a ser tu plano meridiano. Ahora, hablando de un plano horizonte, es un plano perpendicular a una vertical que pasa por un punto cualquiera de la Tierra. Como podemos ver, por decir, tomando en referencia el cenit, el plano S sería un plano horizonte respecto al cenit. Ahora, hablando del meridiano, es la línea que se resulta de la intersección del plano meridiano, aquí, con el plano horizonte, aquí. Y también se le conoce como línea norte-sur. Línea norte y sur. Y el plano vertical es un plano perpendicular a los planos del horizonte y del meridiano y contienen la vertical del lugar. Podemos ver cómo en nuestra gráfica se plasma todo eso, ¿no? Ahora, hablando de la escala que ya mencionaba mi compañera anteriormente, es una relación numérica. Bueno, existe distintas maneras de representar esta escala. La escala numérica y la escala gráfica, que nos da idea de lo mismo, que es la reducción o la ampliación de cierto elemento X veces, ¿no? Que va a ser, por decir, el elemento en tamaño real va a ser representado con el 1, y las veces que se va a reducir va a ser representada con la siguiente cifra, por decir 5000. Entonces, 1 en 5000 quiere decir que, por decir, 1 centímetro va a valer en cierto mapa, cierta carta geográfica, etcétera, unos 50.000 metros. Hablando de estas escalas, para representar nosotros, bueno, en el trabajo de gabinete que vayamos a hacer posteriormente, de algún levantamiento topográfico, catastral, levantamiento de carreteras, levantamiento de ríos, etcétera, es importante también fijar, de acuerdo a las normas, una escala establecida, una escala estándar, para distintos planos de levantamiento y de ingeniería en sí. Como se puede observar, las escalas más usadas para estos distintos proyectos son las siguientes. 1 en 500, que se van a realizar los proyectos o planos de ubicación, planos catastrales, los que ya vimos anteriormente, y los planos planimétricos. Ahora, en escala 1 en 1000 a 1 a 2000, se van a llevar a cabo los planos planimétricos, altimétricos, planos de edificaciones, dependiendo también del alcance, del terreno que tengan estas edificaciones, planos de obras de agua, de desagüe, de obras de carretera, obras de alineamientos de caminos y obras, lógicamente, de ferrocarriles, que todas estas obras son extensas. Ahora, en escala 1 en 5000, vienen a ser los planos de localización, los planos maestros, los mapas o cartas geográficas, y lo mismo va a suceder con planos, o bueno, con cartas geográficas o planos de localización mayores, que se van a representar en escalas de 1 a 10.000. Las cartas geográficas, por decir, de Perú, podemos descargarla, o cartas geográficas o mapas geográficos de la región Junín, etcétera, los cuales que por su extensión necesitan una mayor escala o una mayor reducción, que vendría a ser esto, para poder ser plasmados dentro de un papel, ¿no? Ahora, este papel vamos a usarlo siempre, o vamos a verlo siempre de manera comercial, con los siguientes nombres, desde el A8 hasta el A0, aunque generalmente se ve desde el A5. Ustedes van a la tienda y pueden comprar, por decir, un cuaderno A5, un cuaderno A4, no hay cuadernos A3 ni A2, pero estos son los más comerciales. Lógicamente, si es que ustedes quieren hacer un plano de ubicación, posiblemente les vaya a ocupar una hoja A4, o en su defecto una A3. Y para los demás, posiblemente podríamos ubicar un plano planimétrico o de algunas edificaciones hasta en una A0 por la extensión que les mencionaba.
porque 1 centímetro va a ser igual a 1000 metros. Entonces, ¿cuántos centímetros pueden tener el A4? Creo que tiene 21 centímetros. Ya. El formato en sí de los papeles los tenemos aquí. Como podemos ver, el largo es de 29 y el ancho es de 21 para el A4. Estos son los más comerciales, ¿no? Porque, como les menciono, generalmente compramos un A4 y eso lo dividimos para encontrar ese tipo de formato de los papeles. Por eso partimos desde el A4 hasta el A0. En este caso, bueno, a manera de conclusión, nosotros vamos a aplicar la topografía, o queremos ver la topografía desde un punto en el cual nos pueda servir o podamos servir a la sociedad en sí, con la labor que vayamos a hacer. Como ya les mencionaba, casi todos los proyectos de ingeniería, proyectos de construcción o proyectos de desarrollo social están dirigidos a satisfacer las necesidades que tenemos como persona y como poblaciones. En ese contexto, esperemos nosotros brindarles la información correcta, la información que ustedes esperan, y si es que en alguna parte del trabajo tienen dudas, también estamos dispuestos a mitigar esas dudas, ¿no? A quitar esas dudas y a... Bueno, como ya hemos visto, la topografía es un mundo, ¿no? Por decir así, que está enmarcado en todo tipo de proyectos, desde un inicio, ¿no? Desde su planificación, su elaboración, su ejecución, su entrega, ¿no? Que es un plan prácticamente que hace la topografía, todos sus procedimientos, es muy bonito la topografía y que lo vamos a ver en cada sección que los vamos a dar a cada uno de ustedes, ¿no? Todos sus procedimientos en cada uno de los tipos de levantamiento, ¿no? Ya que ahora mismo hemos visto en forma general lo que es topografía y en las próximas clases, en las próximas charlas que les vamos a dar, ya lo vamos a ver con más detenimiento, con más detalle cada uno de ellos, ¿no? Como por ejemplo, qué es levantamiento con wincha y brújula, ¿no? Sus procedimientos, qué se necesitan, cómo se realizan, y también lo vamos a aplicar en el campo, ¿no? Asimismo, levantamientos con pedrolito y levantamientos con nivel, ¿no? Dicho todo esto y expuesto todo este tema, damos por concluido la primera charla introductoria de la tecnología y agradecerles nuevamente por su participación, su colaboración, jóvenes. Nada, simplemente invitarles a las próximas charlas que les vamos a seguir brindando, ¿no? Y también que puedan invitar a sus amigos, compañeros, a quienes deseen, con la finalidad de que puedan aprender, ¿no? Y esta clase, así mismo, los que quisieran volver a verlo, a sus compañeros no lo quisieron ver, estas clases son grabadas, las vamos a enviar a su docente respectivo en un link de YouTube, en la cual vamos a subir a todas las clases que les vamos a dar y conjuntamente con los materiales que estamos presentando, ¿no? Con todo ello, les doy las gracias y nada, solamente me despido hasta una próxima oportunidad, profesora Mérida y alumnos todos, ¿no? Muchísimas gracias, será hasta otra oportunidad. Pueden abandonar la sala si deseen, o si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, estamos aquí para poder responder, ¿no? Muchísimas gracias.